Hoy os vamos a contar uno de los momentos históricos más cruciales para la historia de la península ibérica y el punto de inflexión de la Reconquista. Preparaos, porque hoy en Memorias de Pez toca una de las grandes batallas de la Edad Media, una batalla epiquísima de la Reconquista que enfrentó a las tropas cristianas contra las musulmanas y cuyo resultado fue determinante para el devenir de los acontecimientos. Hoy en Memorias de Pez, la batalla de las Navas de Tolosa. Para saber qué ocurrió en este enfrentamiento tenemos que hacer un poco de memoria. Más concretamente nos tenemos que ir a la península ibérica de principios del siglo XIII, momento en el que los reinos cristianos, Portugal, Castilla, Aragón y León, se las estaban viendo con unos furiosos visitantes que habían conseguido reorganizar los fragmentados reinos de taifas, unificando así el sur de la península dentro de su califato, el califato almohade. Estos almohades habían asestado un enorme golpe a los cristianos en las llanuras de Ararcos años antes, y se habían hecho con una importante posición estratégica, el castillo de Salvatierra. Esto sentó como un tiro en la nuca a los cristianos, especialmente al rey Alfonso VIII de Castilla, que era el que tenía más cerquita las fronteras de su reino y el que a partir de ahora se convertirá en uno de los protagonistas de nuestro vídeo. La pérdida del castillo llevó a Alfonso VIII a organizar una respuesta coordinada con toda la cristiandad, apoyándose para ello de una cruzada predicada por el Papa Inocencio III, que llevó a los reinos peninsulares y hasta alguno más allá de los Pirineos a mandar tropas a la causa. Además de Alfonso VIII, los líderes del ejército cristiano fueron Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, además de los integrantes de las órdenes de Santiago, Calatrava, del Temple y de los hospitalarios de San Juan, entre otros muchos cruzados. Todo un contingente de entre 10.000 y 20.000 hombres. Ya sabéis cómo bailan las cifras en estos tiempos. El propósito de la campaña de Alfonso VIII estaba muy claro, y era de enfrentarse a los musulmanes en una batalla campal. De esta forma, el denominado Ejército del Señor se puso en marcha desde Toledo y en apenas 20 días lograron tomar varias fortalezas estratégicas como la de Calatrava, la de Caracuel o la de Malagón. Eso sí, parece que durante estas campañas los ejércitos de fuera de la península o ultramontanos se dieron el piro por circunstancias no muy bien esclarecidas a día de hoy. Aún con esas, los ejércitos cristianos aún tenían sus objetivos claros. No obstante, los musulmanes, comandados por el emir Muhammad an-Nasir, también tenían claro lo que tenían que hacer: evitar el combate en campo abierto y provocar la retirada de los cristianos, hostigándoles para ello en su marcha hacia el sur. Pero lo cierto es que no lo consiguieron. Los cristianos consiguieron atravesar Sierra Morena y ubicar su campamento en la Mesa del Rey, haciendo que sus enemigos se desplazaran, dejando atrás un cuello de botella para salir al campo abierto. Pero aquí hay algo que no concuerda, y que no os hemos dicho antes. Las tropas musulmanas ganaban abiertamente en número a las cristianas, así que ¿por qué interesaba tanto un combate campal? Pues probablemente fueron varios factores los que influyeron en la decisión de Alfonso VIII. En primer lugar, los cristianos habían decidido llevar la iniciativa de la campaña en todo momento. Definir una batalla en campo abierto pilló por sorpresa a los musulmanes, que teniendo superioridad numérica, se las veían de ganadores y preferían no arriesgar. Por ello mismo, las tropas cristianas se veían a sí mismas en una posición de todo o nada, algo que les motivaba a zanjar el conflicto de golpe y porrazo. Además, la unidad que se respiraba entre los ejércitos de los reinos aumentaba su confianza. Y por último, cabe señalar que el campo de Navas de Tolosa no era un campo amplio absoluto, sino más bien un terreno estrecho que beneficiaba al ejército de caballería pesada cristiano. Y llegamos al viernes 13 de julio de 1212. Ambos ejércitos se encontrarían cara a cara en los aledaños del desfiladero de la Losa, cerca de Santa Elena, más concretamente en las Navas de Tolosa. Los cruzados se organizarían en 3 grandes columnas, cada una comandada en la retaguardia por uno de los 3 reyes. En el centro, Alfonso de Castilla, a la izquierda Pedro de Aragón y a la derecha Sancho de Navarra. Frente a ellos 3 líneas del ejército musulmán, la primera formada por infantería esclava, yihadistas, caballería ligera y arqueros a caballo. En la segunda se encontraría la infantería pesada de las tribus bereberes y andalusíes, comandada por el cadí de Marrakech, al-Husaini. Tras él se encontraba la última línea en la que se hallaría el núcleo del ejército profesional y la guardia negra del califa, junto con el mismísimo an-Nasir. El ejército cruzado dependería en gran medida de las cargas de su caballería pesada, mientras que el ejército musulmán se valdría de cuerpos de batalla mucho más móviles, con caballería ligera que usarían tácticas de ataque y retirada, aunque también contarían con un fuerte contingente de caballería pesada. Por otro lado, el ejército cruzado era lo suficientemente numeroso como para desplegar 2 cuerpos laterales, mandados por los reyes de Aragón y Navarra, y cubrir buena parte del campo e impedir su flanqueo.
Esto era una ventaja, pero por otro lado los cristianos tenían una desventaja, y era que se tenían que enfrentar a una pendiente hacia arriba. La vanguardia del ejército cruzado se lanzaría a la carga contra el núcleo almohade. Tras ellos, la segunda línea de ataque de los ejércitos cristianos reactivaría la zona de combate otra vez, aunque sería amortiguada por el cuerpo central del ejército de An-Nasir. Los musulmanes resistían muy bien y poco a poco las tropas cristianas se iban diezmando, lo que unido a su desventaja numérica hacía prever una derrota cristiana. Sin embargo, los reyes cristianos no se rindieron y llevaron a cabo una de las cargas más épicas de la historia militar, la famosa carga de los Tres Reyes. Así es como, con todo perdido, los reyes de Aragón, Navarra y Castilla encabezaron a sus ejércitos y llevaron a cabo una última y desesperada carga. Ciegos de valentía y arrojo, los ejércitos cristianos rompieron las líneas enemigas y lograron acceder al campamento del califa, haciéndole huir. Sin duda los cruzados demostraron aquí ser un cuerpo completamente preparado para el combate, y es que la clave de la victoria cristiana fue sin duda la capacidad de mantener su cohesión frente al hostigamiento de los arqueros montados musulmanes y frente a una mayoría numérica. Por cierto, existe la leyenda de que el escudo de Navarra incorporó sus cadenas después de esta batalla. Se dice que la guardia negra del emir se anclaba con cadenas entre ellos para evitar la tentación de la huida, y según las crónicas el rey de Navarra incorporaría estas cadenas porque en teoría los navarros fueron los primeros en enfrentarse a esta guardia. Suena muy bien, pero la verdad es que está comprobado que esto no fue así, y que hay cadenas en los escudos de Navarra desde antes de esta gesta. Volviendo al lío, tras la victoria cristiana, el golpe de las Navas de Tolosa marcaría claramente el declive almohade, no solo en la península sino también en el Magreb, pero esta batalla sería más determinante para los reinos cristianos, ya que a partir de este momento en la historia la balanza se inclinaría a su favor y la reconquista cada vez sería más sencilla para ellos. La batalla había servido para cerrar una época, la que había comenzado frente a las murallas de Toledo casi un siglo y medio antes, pero también dejaba establecidas las condiciones para el inicio de una nueva fase histórica, la de las grandes conquistas del siglo XIII. A partir de aquí Castilla se haría con el control de gran parte de Andalucía, Sevilla, Córdoba, Jerez, Cádiz, mientras que Aragón conquistaría las Islas Baleares y también Valencia. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y recuerda que hemos sacado un nuevo canal, Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia, especialmente de biología. Y por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.